Señor les bendiga ricamente. Estamos ya al final de estas conferencias y me siento agradecido del Señor por la oportunidad de estar compartiendo con ustedes estos días. Quiero introducir ya de una manera más práctica cómo nosotros podemos iniciar un proceso de discipulado. Hemos visto hasta ahora todo lo que pudiéramos llamar el marco teórico y teológico de lo que es el discipulado, pero cómo nosotros podemos comenzar un plan de discipulado. Y en esto, pues, debo llamar la atención a algunos aspectos importantes. Muchos de ustedes, o la mayoría, son estudiantes de aquí, del seminario. Por lo tanto, su movimiento para comenzar un grupo de discipulado hasta cierto punto tiene ciertas limitaciones, porque nadie puede constituirse o autoproclamarse líder si todavía está en una fase como en la que ustedes están. Todo lo que hemos visto es en grandes rasgos lo que es el discipulado visto desde la perspectiva bíblica y para ser implementado a partir de una iglesia local. Pero, ¿qué hacer entonces con todo esto? ¿Cómo nosotros podemos implementarlo? Más que nada en la posición que la mayoría de ustedes están, más que querer implementar un discipulado, es tener la conciencia clara de que ustedes son discípulos. Una de las características que tienen los jóvenes que están en el seminario es lo que yo llamo el síndrome del teólogo joven. Y ese síndrome, el cual yo padecí cuando estaba en el seminario, y cuando creo que me he curado, realmente vuelven algunos síntomas a salir. Este síndrome se caracteriza por algunos síntomas. Y uno de estos síntomas es que muchos de los jóvenes seminaristas se creen más maestros que discípulos. Yo sé que en este caso aquí no hay nadie padeciendo, en la historia del seminario nadie ha padecido de ese síndrome. Pero lo cierto es que a medida que las personas van adquiriendo conocimiento, esto los va haciendo más intolerantes. Yo he estado predicando en lugares donde jóvenes han tomado su libreta y han anotado las cantidades de versículos que yo he mencionado, y ellos tienen una tabla que han hecho un cálculo donde si esto no, la cantidad de versículos no es proporcional a lo que ellos han estimado, esa predicación no es bíblica. Son jóvenes, tienen entre 17 y 20 años. Y muchos de ellos son seminaristas empíricos, seminaristas de YouTube. Y pues aprenden a desarrollar la memoria y por eso pues se constituyen en expertos. ¿Tienen futuro? Claro que sí, tienen mucho futuro, pero su futuro no es muy promisorio. ¿Por qué? Porque el conocimiento que van adquiriendo no está afectando su carácter positivamente. Y hemos hablado de discipulado, pero si hay algo que yo quiero que ustedes entiendan, es que más que maestros, ustedes son discípulos. Más que constituirse en líderes, ustedes tienen que verse a sí mismos como seguidores. En esta etapa de la vida en la cual ustedes se encuentran, ustedes deben entender que Dios tiene propósito y que todavía está trabajando con cada uno de nosotros. Cuando me preguntan cómo tú te defines desde hace algún tiempo,
yo simplemente me autodefino como en construcción. Dios no ha terminado conmigo. Cuando nosotros vamos por una autopista, siempre vamos a ver, y he estado por muchas autopistas del mundo, y siempre he visto, no importa el lugar, una autopista siempre tiene un tramo en reparación, en construcción. Es normal. Por lo tanto, nosotros debemos vernos a sí mismos como que Dios está en reparación de nuestras vidas en distintas áreas. Nunca vamos a graduarnos de discípulos. Esa condición la vamos a tener mientras vida tengamos, y cuando cerremos nuestros ojos y el último acto de nuestra existencia ya termine y abramos nuestros ojos a la eternidad, pues aún allí la condición de discípulo la tendremos eternamente y para siempre. Quiero que nos veamos a sí mismos como discípulos, no tanto como maestros. Y quiero señalar dos cosas. Lo primero es el llamado que el Señor hace de que si alguno quiere ser sus discípulos, el Señor establece algunas condiciones para que eso sea. Y lo segundo que voy a estar hablando, y es ya más para los pastores, los que están plantando, cómo comenzar un grupo de discipulado en su iglesia y cómo realmente vamos a ir manejando esos grupos. Lo primero es que quisiera llamar la atención precisamente de ese llamado reiterado que el Señor hace sobre las características que tiene que tener una persona que quiere ser su discípulo. Cuando nosotros vemos el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, nos vamos a dar cuenta que a Jesucristo lo seguían muchísimas personas. En la entrada triunfal de Jerusalén vemos muchísimas personas que se unieron al recibimiento que le hicieron a nuestro Señor. Sin embargo, a pesar de que la ciudad se conmovió con la entrada de nuestro Señor Jesucristo a la ciudad de Jerusalén, y según algunos expertos, la ciudad de Jerusalén para esa época tenía unos 350,000 habitantes, pero para la Pascua llegaba a tener 3 millones de habitantes, 3 millones de visitantes. Y toda la ciudad se conmovió con la entrada de Jesús y decían, Hosanna, es decir, lo estaban reconociendo como la salvación que estaba llegando. Fue la primera ovación pública que nuestro Señor Jesucristo permitió. Sin embargo, al mismo tiempo, las personas decían, ¿y quién es este? Lo estaban reconociendo como el Salvador, sin embargo, se preguntaban quién es, no lo conocían. Con razón, el Señor dice, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Jesús tenía muchos seguidores, seguidores que eran hostiles a él, como los miembros del oficialismo religioso judío. Y estos seguidores estaban buscando siempre la manera en cómo ellos podían atrapar a Jesús en algo para tener algún argumento para acusarle delante del Sanedrín o delante de las autoridades romanas. Jesús tenía curiosos como los griegos que estaban buscando ver a nuestro Señor Jesucristo. Cuando nosotros leemos en Mateo capítulo 5 cómo inicia el Sermón del Monte, nos damos cuenta que en la audiencia que Jesús tenía había por lo menos los discípulos y la multitud con la variedad de motivos que ellos pudieran tener. Dice Mateo capítulo 5 versículo 1 que viendo la multitud subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos y les enseñaba. Bienaventurados. Dos grandes grupos o dos clasificaciones, los discípulos y el resto de la multitud con las diferentes motivaciones y propósitos que tenían para seguir a Cristo. Por eso el llamado de nuestro Señor Jesucristo para ser su discípulo es un llamado radical. Antes de nosotros pensar
en que nosotros vamos a discipular y vamos a ser líderes y vamos a influenciar en la vida de otros, debemos pensar en nosotros mismos como discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Nadie puede pensar en discipular si no se ve a sí mismo, primeramente, como un discípulo. Jesús lo dice claramente. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígueme. El Señor está haciendo ese llamado porque Él sabe que tiene diferentes clases de personas que le están siguiendo. Vemos cómo personas se le acercaban a Jesús y le decían, Señor, te seguiré donde quiera que tú vayas. Personas emocionadas viendo por lo que Jesús estaba pasando, lo que Jesús estaba haciendo. Se emocionaban. Es como el joven rico emocionado por el trato que Jesús estaba teniendo con los niños. Se le acerca a Jesús y le dice, ¿cómo puedo heredar la vida eterna? Muchas personas se emocionaban con el ministerio de Jesús y no era para menos. Y tomaban decisiones sobre la base de sus emociones, lo cual es muy peligroso. Yo he aprendido, o mejor dicho, estoy tratando de aprender a no tomar decisiones cuando estoy muy enojado, ni hacer promesas cuando estoy muy feliz. Esta última es peor todavía. Y mis hijas tienen el arte de hacerme preguntas y pedirme cosas en el momento que yo estoy más feliz. Papi, dame esto. Sí, ¿cómo no? Y después estoy, oh Dios mío, ¿cómo dije esto? O hermanos que al terminar un culto me hacen peticiones, un culto glorioso, y digo que sí. Después dije, wow, dije que sí, tengo que cumplir con esto. Entonces no podemos tomar decisiones a partir de las emociones. Por eso Jesús nos hace un llamado claro. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Y pone estas tres condiciones que nosotros como discípulos de Cristo debemos de entender. Niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígueme. Yo quisiera que tengamos un tiempo de oración pidiéndole al Señor que nos ayude a poder entender estas cosas que quiero compartir hoy. Padre Santo, te alabamos y te bendecimos y te damos muchas gracias por tu amor y por tus bendiciones. Gracias, Señor, porque tenemos la dicha de tenerte como nuestro Padre y a Jesucristo como el Señor y Salvador de nuestras vidas. Tú conoces nuestras limitaciones. Tú conoces, Señor, aquello con lo que luchamos y batallamos. Por eso te pedimos que nos ayude. Dirígenos, guárdanos y guíanos. Ayúdame, Señor. Tú conoces mis limitaciones. Por eso te ruego, Señor, que me des las fuerzas, la lucidez y sobre todo la unción de lo alto para comunicar tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Nuestro Señor Jesucristo hace ese llamado claro. Les invito a que vayamos al libro de Mateo, capítulo 16. Y nosotros veamos este llamado a ser verdaderamente su discípulo. Si alguno, dice Jesús, quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Jesús está hablando en el contexto ya de lo que va a acontecer con su vida, de el desenlace de su ministerio terrenal. Jesús, si nosotros vamos al versículo 21, Jesús está anunciando su muerte y su resurrección.
Este pasaje es un pasaje que está lleno de varios tonos. En un tono nosotros vemos la confesión de Pedro cuando reconoce que Jesús es el Cristo. Dice la Escritura en ese mismo capítulo 16, en el versículo 15, y les dijo Jesús: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Más adelante, después cuando Jesús está haciendo esa declaración profética de lo que iba a acontecer con su vida, dice en el versículo 21, desde entonces Jesucristo comenzó a declarar a sus discípulos que debía ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas de parte de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Y ese Pedro que dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, dice en el versículo 22, y tomándole aparte Pedro, comenzó a reprenderle diciendo: no lo permita Dios, Señor, eso nunca te acontecerá. ¿Y qué le dijo nuestro Señor Jesucristo? Quítate delante de mí, Satanás. Este pasaje tiene una carga bien dramática. Y Jesús confronta a sus discípulos acerca de la realidad del ministerio, de lo que significa ser un cristiano, de lo que significa ser un seguidor de Él. Hemos hablado de discipulado y durante estos días hemos visto todo lo que tiene que ver con el discipulado, pero esta noche yo quiero que nosotros nos veamos no solamente como discipuladores, sino como discípulos. Porque para ser verdaderos discipuladores tenemos que ser auténticos discípulos primero. ¿Cuál es el problema? Que muchas veces queremos constituirnos en líderes sin seguidores, en maestros sin conocimiento y personas que quieren influenciar a los demás sin tener el carácter. Y eso nos lleva a ser líderes tóxicos que contaminan a los demás. La palabra del Señor nos presenta 3 requisitos para ser verdaderamente líderes como el Señor quiere que nosotros seamos. Que nos veamos a sí mismos como discípulos, que de una manera incondicional nos entregamos a Él para hacer lo que Él quiere. Y aquí el Señor nos da 3 condiciones. Si alguno quiere ser mi discípulo o quiere seguirme o quiere venir en pos de mí, lo primero que tiene que hacer es negarse a sí mismo. ¿Qué significa negarse a sí mismo? Negarse a sí mismo es una expresión que nosotros pudiéramos traducirla como no reconocernos a nosotros mismos, como no reconocer realmente lo que nos gusta o nuestros intereses. Cuando nosotros vamos a la vida del apóstol Pedro, el apóstol Pedro, cuando le preguntaban que si él era discípulo del Señor, una de las respuestas que Pedro dio es: no conozco a tal hombre. Es decir, no conocía a Cristo, fue su argumento. Yo no lo conozco y como no lo conozco, lo niego. Niéguese a sí mismo significa no conocernos a nosotros mismos y negarnos a nosotros mismos nuestras apetencias carnales para nosotros vivir en las delicias espirituales que el Señor quiere que nosotros vivamos. Negarnos a nosotros mismos es no vivir bajo nuestras prioridades, bajo nuestros sueños y aspiraciones, sino vivir en el propósito y en la voluntad del Señor. Una persona que quiera vivir bajo su propio lineamiento, bajo sus propias prioridades, bajo su propia agenda, no puede ser un discípulo del Señor. Por más que nosotros quisiéramos congeniar mis intereses carnales con los intereses de la cruz, no van a encontrarse nunca. Porque mis caminos no son vuestros caminos, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, porque las tinieblas no tienen comunión con la luz.
Ninguno puede servir a dos señores. De una misma fuente no puede salir agua dulce y agua salada o amarga. No podemos nosotros. Tenemos que definir, como le dijo ya el anciano Josué al pueblo hebreo: escogeos hoy a quién servir. Si a los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres del otro lado del Jordán, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Negarse a sí mismo es una decisión formal y absoluta, determinante, de decir: de ahora en adelante yo no vivo bajo mis propios intereses, sino bajo los intereses del reino de Dios, de su justicia, como dice Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Lo cierto es que muchas personas dicen ser seguidores de Cristo, pero tienen sus propias agendas. Yo sigo a Cristo, pero, y me lo he encontrado en 28 años de ministerio, y en mi propia vida ha habido tramos donde yo he querido imponer mi propia agenda por encima de los intereses del Señor, y el Señor ha tenido que humillarme, quebrantarme, hacerme polvo, añisco y volverme a hacer. No podemos servir a dos señores. Ustedes son jóvenes, están estudiando en el seminario, tienen sueños, tienen sus aspiraciones, pero nunca esos sueños y aspiraciones pueden estar por encima del propósito de Dios para su vida. Comienza desde la idea de cómo vamos a servir, dónde, con quién se van a casar. Y le he preguntado a muchos: dime, ¿qué hay? Y me dicen: bueno. Una me dijo: es que no me dice nada, así que ponte en esto. Y yo siempre pongo como ejemplo personas jóvenes que quieren casarse, pero de alguna manera u otra no se casan. Y yo creo que es una buena analogía con relación a lo que significa ser un verdadero discípulo. En uno de mis viajes me encontré con un joven en una conferencia misionera y hicimos muy buena relación. Y después, años más tarde, como 10 años más tarde, me encontré con él y lo primero que le pregunté: dime, ¿te casaste? Y él me dice: no, todavía. Y digo: bueno, ¿y qué pasa? Y dice: no, estoy orando. Y digo: sí, está bien que ores, pero debes hacer algo más. Dice: no, lo que pasa es que yo tengo una lista de requisitos, me dice. Digo yo: ¿de verdad? Sí. Y sacó su cartera y me la enseñó. Digo: deja verla. Primer requisito: que sea cristiana, una sierva de Dios. Digo: gloria a Dios, amén, aleluya, así mismo. Segundo: que ame la obra misionera. Yo prefiero que me ame a mí, de que ame la obra misionera me encargo yo, pero está bien. Tercero: que me guste. Digo: ahí está el problema. Muchachos, muchachas, eso es un problema. No es a ti que te tiene que gustar, es al Señor. ¿Qué? Le dije eso a él. ¿Por qué? Porque nuestros gustos están contaminados por el pecado. Nuestros gustos es a partir de marcos de referencia generalmente carnales. ¿Cuántos de aquí creen que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta? Levanten la mano, ¿tienen miedo? Levántenla. Todos creemos que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Entonces, ¿por qué temer decirle a Dios: dame el que tú quieres o la que tú quieras según tu voluntad? O Dios le preguntó a Adán: ¿cómo tú quieres que te haga tu compañera?
Y cuando Adán vio a Eva, se volvió loco. Esto es hueso de mi hueso y carne de mi carne. En hebreo eso es un poema. ¿Y qué significa hueso de mi hueso y carne de mi carne? Que le gustaba flaca y le gustaba gorda, no importa cómo tuviera. ¿Cómo nosotros cotejamos esto con hacer la voluntad de Dios? En que nosotros no tenemos que tener ningún temor en decirle al Señor, quiero vivir para ti. Tú pones las condiciones, aunque a mi carne le duela, aunque tenga que renunciar a mis sueños y aspiraciones, el plan tuyo es 1.000.000 de veces mejor que el mío. Negarnos a nosotros mismos es reconocer que el único plan que vale la pena vivir es el plan de Dios. Negarnos a nosotros mismos es reconocer que Dios quiere lo mejor para nosotros, aunque para cumplir su propósito tenga que llevarnos por tramos de sufrimiento, de dolor, de engaño, de decepción. El apóstol Pablo dice ya al final de sus días, cuando el verdugo ensayaba el golpe final, el apóstol Pablo dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Pero en 2 Corintios capítulo 11, versículo del 22 en adelante, nos habla de sus sufrimientos. Y es a través del sufrimiento, a través del cumplimiento del propósito de Dios en su vida, a través de negarse a sí mismo, que él pudo encontrar la plenitud para la cual Dios quiso que él viviera. No tengamos miedo de entregarnos sin condiciones a lo que Dios quiere, porque el plan de Dios es el que funciona. El plan de Dios es el que es bueno, agradable y perfecto. No tengamos miedo en negarnos a nosotros mismos, porque la verdadera libertad del cristiano es cuando vive como un esclavo de Cristo. Es una paradoja, pero ahí es que hay libertad. Aquel que insiste en hacer lo que él quiere porque crees que es libre, es el mayor esclavo que hay. Y no hay mayor esclavitud que aquellos que insisten en vivir haciendo lo que ellos quieren. La verdadera libertad está en ser esclavo de Cristo. En segundo lugar, aparte de negarnos a nosotros mismos, nuestro Señor Jesucristo nos pide algo más. Y es tomar nuestra cruz cada día. ¿Qué es la cruz? Las personas, los creyentes, normalmente asocian la cruz con los problemas de la vida. La esposa dice, este marido mío, esta es mi cruz. Es apellido Cruz, pero no es tu cruz. La madre con el hijo rebelde, y lo he escuchado tantas veces, este hijo mío es mi cruz. Una madre cuyo hijo desde la adolescencia le dio tantos tormentos. Un día estaba en la cárcel, otro día estaba herido, otro día desaparecido por días. Y esa mujer lloraba y decía, este muchacho es mi cruz. Un día lo mataron a la edad de 18 años. Y estuve en la funeraria con ella y me dijo, ya yo no tengo lágrimas, porque todas las lágrimas que tenía reservadas para un momento como este, Él se encargó de consumírmela mientras vivía. Y ella decía, esta es mi cruz. Yo no le hice ninguna corrección, porque no era momento para correcciones ni recetas teológicas, sino para consuelo.
Pero los problemas de la vida no es la cruz. No es el matrimonio difícil, no son los problemas económicos. Cuando Jesús dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz. La cruz es un instrumento de muerte. Lo inventaron los asirios. Los asirios eran de los imperios que, aunque breve, tuvieron uno de los ejércitos más temidos de la historia. Y fueron los asirios los que se inventaron la muerte por crucifixión, de una manera muy distinta como nosotros la vemos en el mundo greco-romano. Y consistía en atravesar una estaca de aproximadamente de 5 a 6 pies a una persona por la espalda, en la parte baja de la espalda, y atravesarlo entre las dos clavículas, rompiéndole el esternón. Y la persona quedaba estacada. Cuando vinieron los romanos y comenzaron a establecerse como imperio, y después de conquistar Grecia, lo que se llama como mundo greco-romano, porque Grecia invadió culturalmente a Roma, pues se inventaron la crucifixión, diciendo que esa manera el reo moría muy rápido. Entonces inventaron el poste del travesaño. Entonces, cuando nosotros vemos imágenes de personas cargando sus cruces, lo vemos con la cruz completa. Y no era así, se cargaba simplemente el travesaño, con los brazos arriba, amarrado a la cruz. Era un poste bastante pesado y tenía que caminar ante un espectáculo, advirtiéndole a los que estaban viendo lo que le podía pasar al que desafiaba la autoridad de Roma. Morir en la cruz era el peor castigo, la peor sentencia que a una persona se le podía dar. Cicerón decía, uno de los grandes tribunos y juristas romanos, ningún ciudadano romano debe morir en una cruz. Entonces ya sabemos lo horrenda que era la cruz. Una persona podía estar colgada en la cruz hasta 3 días a la intemperie, desnuda, siendo espectáculo de todas las personas que estaban allí. Cuando Jesús está diciendo eso, tome su cruz cada día, estaba diciendo algo absurdo, antipopular. Algo que en vez de atraer personas, lo que iba a hacer era alejar a las personas de él. Recuerden que Pedro ya le ha dicho, no vayas a la cruz. No vayas, no te acontezca esto. No mueras de esa manera, porque ya Cristo había dicho que iba a morir en una cruz, que iba a resucitar al tercer día. Pedro no se concentra en la resurrección, sino en la muerte. Y le dice, no te acontezca tal cosa. Jesús le reprende y dice, al contrario, Pedro, no solamente te reprendo, sino que si tú quieres ser mi discípulo, tienes que estar dispuesto a morir también en una cruz. El cargar la cruz es una invitación a morir. El ser cristiano es una invitación a morir. Hoy nosotros vemos cómo personas usan las cruces como adorno. Hay distintas clases de cruces. Yo, pues, me gustaba coleccionar distintas clases de cruces donde yo veía por los países, según sus tradiciones cristianas, pues tienen distintas clases de cruces. Se ponen cruces en las orejas como pendientes, como un dije, como una medalla, en una cadena. Ahora es un adorno, ahora se colecciona. Pero en el momento
en que Jesús dijo eso, a nadie se le hubiera ocurrido usar una cruz como un adorno. Cuando Jesús dice, tome su cruz cada día, es una invitación a morir. Más adelante, el Señor dice, porque el que quiere salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Es una invitación a morir. Yo no sé, pero creo que una persona tendría una mente retorcida si me dice a mí, yo colecciono sillas eléctricas. Si yo llego a su casa y me dice, tome asiento, pastor, y lo que hay es una silla eléctrica, no se preocupe, no funciona. No, yo no me siento ahí. Está desconectada. No, yo no me voy a sentar ahí. Yo no he visto a nadie con un dije con una silla eléctrica. Ay, que son tan lindas las sillas eléctricas. Son tan bonitas. O alguien coleccionando guillotinas. ¿Por qué? Porque está asociado a muerte. No sé, odioso. Yo colecciono los frascos que desperdician cuando se le hace una inyección letal a las personas. Mira qué bonitos se ven todos esos frascos. O las fotos de personas que murieron. No lo hacemos. Tenemos que hacer un viaje en el tiempo y transportarnos a ese momento cuando Jesús le está diciendo, toma tu cruz y sígueme. Pero ¿qué era lo que ellos iban a crucificar? Si la cruz no son los problemas de la vida, ¿qué es lo que ellos iban a crucificar? El apóstol Pablo se lo dice claramente a los Gálatas cuando dice que vamos a crucificar nuestras pasiones, nuestros deseos, nuestras carnalidades, las cosas con las que nosotros luchamos. Vamos a crucificar ahí y vamos a morir todos los días. Y vamos a morir varias veces al día a nuestros deseos, a nuestras prioridades y todo aquello que atenta contra la gloriosa imagen de nuestro Señor Jesucristo en nuestras vidas. Eso nosotros lo vamos a crucificar. ¿Qué es lo que nosotros vamos a crucificar? Nuestro orgullo, nuestra lujuria, nuestra mentira, nuestra vanidad, nuestra hipocresía. Y le vamos a decir, allí te quedas. ¿Qué nos dice el apóstol Pablo en el libro de los Romanos? En el capítulo 12. Os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Contrario a los sacrificios levíticos, nosotros no vamos a ir al altar del sacrificio y a sacrificar un cordero porque ya Cristo lo hizo por nosotros, pero diariamente, varias veces al día, nosotros vamos a sacrificar nuestras pasiones para que nuestros cuerpos y nuestras mentes glorifiquen al Señor. Es una invitación a morir a todo aquello que es contrario a lo que es la voluntad de Dios en nuestras vidas. ¿Duele? Sí, claro que duele. Contrario a los sacrificios levíticos, nuestras pasiones no van a morir. Hay que estarla crucificando permanentemente. Venimos y nos vamos de rodillas y le pedimos al Señor que nos perdone, que nos ayude, que nos dé fortaleza, que nos anime, que nos llene de su Espíritu Santo. Y salimos fortalecidos. Pero el diablo sigue merodeando. Y otra vez tendremos que ir a la cruz y sacrificar allí y herirlo de muerte. Pero nuestra carne no muere. El apóstol Pablo lo dice claramente. Lo que quiero hacer, no lo hago. Y lo que no quiero hacer, eso hago. Y esa lucha de crucificar nuestra carne es hasta que nosotros estemos en la presencia del Señor. Es una lucha que no tendrá fin. Luchar con la vanidad, con la mundanalidad, con la mentira, con el orgullo, con la hipocresía. Pablo
describe esa agonía de forma tal que dice: miserable de mí, ¿quién podrá librarme de este cuerpo de muerte? Pablo se veía a sí mismo como un miserable, luchando contra su carnalidad, llorando ante el altar de Dios: Señor, ayúdame, líbrame. ¿Cuántos de nosotros también podemos testificar de esa lucha? Si no tienes esa lucha, algo anda mal. La lucha la tienen aquellos que están buscando la gloria de Dios en su vida. La lucha, los que sufren, los que lloran, los que están atormentados en su carne, son aquellos que quieren agradar a Dios. ¿Quién podrá librarme de este cuerpo de muerte?, decía el apóstol. Algunos señalan que esta expresión tenía que ver con aquellos asesinos, homicidas, que le ataban el cuerpo de su víctima a su propio cuerpo. Y amarrado lo introducían en un pozo. Víctima y victimario. El asesino con el cadáver. Y lo dejaban colgando de ese pozo amarrado. Y a este cuerpo de la víctima se le decía el cuerpo de la muerte. Y esa era la sentencia. Y se oían los gritos de los homicidas diciendo: quítenme este cuerpo de muerte, quítame este cuerpo de muerte. Y no había manera de quitarse ese cuerpo de muerte. Y moría contaminado por el proceso de putrefacción de la víctima. Pablo describe su lucha con la carne, con esa carne que él está crucificando permanentemente, como: miserable de mí, ¿quién podrá librarme de este cuerpo de muerte? Porque lo cierto es que salimos victoriosos, pero eso es una sola batalla. La batalla seguirá hasta que nosotros estemos en la presencia del Señor. Todo al que el Señor le hace la invitación a ser su discípulo, entonces debe negarse a sí mismo. Tiene que aceptar la invitación a morir. Entonces puede decir que es un seguidor de Cristo. Pero podemos, porque junto con las pruebas, con las situaciones de la vida, tenemos la gracia de Jesucristo para enfrentarla. El Señor ha prometido que está con nosotros, que estamos fortalecidos en Él. Por eso, esta noche he querido recordarle que no solamente somos discipuladores, y antes de ser discipuladores, nosotros somos discípulos. Y un discípulo se niega a sí mismo, está dispuesto a morir y sigue a Cristo según sus condiciones. Nosotros tenemos todas las ventajas porque Cristo murió en la cruz para darnos de su Espíritu Santo para que nosotros podamos enfrentar todas estas cosas. No estamos solos, tenemos al Señor de nuestro lado y el que cree en Él ya no solamente tiene salvación, sino que tiene la victoria. Que el Señor nos ayude. Gracias, Padre, por tu palabra.